El Señor esté con y ustedes. con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Señor Jesús. Después de que Jesús hubo saciado a 5.000 hombres, sus discípulos lo vieron caminando sobre el mar. Al día siguiente, la gente que se había quedado al otro lado del mar notó que allí no había habido más que una barca y que Jesús no había embarcado con sus discípulos, sino que sus discípulos se habían marchado solos. Entretanto, unas barcas de Tiberíades llegaron cerca del sitio donde habían comido el pan después que el Señor había dado gracias. Cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, se embarcaron y fueron a Cafarnaúm en busca de Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla del lago, le preguntaron: Maestro, ¿cuándo has venido aquí? Jesús les contestó: En verdad les digo, ustedes me buscan no porque han visto signos, sino porque comieron pan hasta saciarse. Trabajen no por el alimento que perece, sino por el alimento que perdura para la vida eterna, el que les dará el Hijo del Hombre, pues a éste lo ha sellado el Padre Dios. Ellos le preguntaron: ¿y qué tenemos que hacer para realizar las obras de Dios? Respondió Jesús: la obra de Dios es esta, que crean en el que Él ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy la palabra de Dios, siguiendo el libro de los Hechos de los Apóstoles, nos va a presentar el primer martirio de la era cristiana, es decir, el primero que muere por Jesús, que es Esteban. Esteban está predicando el nombre de Jesús. Ya Jesús ha ascendido al cielo, están los apóstoles solos, los discípulos están llenos del Espíritu Santo. Esteban siente que ya tiene que dar su testimonio. Pero recuerdan, se los decía en la misa de ayer, que vienen amenazando a los apóstoles todos los días. Unos días los meten a la cárcel, otros días los van a azotar, otros días tienen algunos castigos. Hay un tema de persecución permanente contra los apóstoles. Pero los apóstoles parece que aún no calculan la fuerza de su predicación y las consecuencias que ésta puede traer. Y aquí hay una pequeña muestra de lo que les puede pasar si siguen predicando en el nombre de Jesús. Toman a Esteban y le quitan sus túnicas. Luego nos va a decir la palabra de Dios que Pablo presenciaba ese momento, que Pablo sostenía las túnicas de Esteban, o sea que fue cómplice de la muerte del primer cristiano. Y luego empezaron a atentar contra Esteban, pero la gente notaba algo muy particular, que mientras más atacaban a Esteban, su rostro más se parecía al de un ángel. Hay un testimonio muy especial que es lo que hace que la gente quiera volverse cristiana a pesar de las consecuencias que esto pueda traer, y es la paz que logran identificar en el que está muriendo por anunciar a Cristo. Es una paz envidiable, que no se puede conseguir en ninguna otra parte. Es una paz que terminaría justificando incluso lo que se está viviendo con tal de no perderla de ninguna manera. Esa paz de Esteban es lo que le permite a él no sentir la fuerza del martirio, sino más bien el deseo del cielo. En ese momento tan terrible, tan cruel de la vida de Esteban, gana más el deseo del cielo que el dolor del cuerpo. Es lo que le da la paz. Por eso la gente decía que su rostro resplandecía y se parecía al de un ángel. Hay una primera invitación, y es que cuando uno está cerquita de Dios, uno recibe tanta paz que las penas y los pesos del mundo van perdiendo un poquito de fuerza. Permanecen y los tenemos que enfrentar, pero cuando uno se llena de la paz de Dios, uno siente que no son tan difíciles, que no son tan pesados, que son llevaderos. Por eso mire que Jesús decía:
Vengan los que están cansados y agobiados, que yo los aliviaré. Mi carga es ligera, mi yugo es llevadero. ¿Qué nos está diciendo? En mí usted es capaz de lo que está viviendo. Sin mí uno puede sentir que lo que está viviendo lo aplasta a uno. Entonces Esteban nos está enseñando hoy que lleno de la paz de Dios logramos soportar todo lo que se nos presenta en la vida. ¿Por qué? Porque tenemos el pensamiento y la vida puesta en Dios, en el cielo. Por eso lo de la tierra pierde un poquito de peso. Y luego nos encontramos con una segunda enseñanza que está en el Evangelio de San Juan. Miren que es una cosa muy particular. Todo el mundo está buscando a Jesús al otro día de haber multiplicado los panes. Y entonces el Señor, ¿dónde se nos metió? Lo hemos buscado por todas partes. Mire, fueron a Tiberíades, fueron en Cafarnaún. Por todas partes hemos buscado. Y les dice, ¿y ustedes por qué me están buscando? ¿Cierto que hay un interés ahí? ¿Ustedes tienen hambre? Seguro que sí. Me están buscando porque ayer les di comida. No, señores, no me busquen por eso. El objetivo es diferente. El objetivo es que ustedes crean en la palabra que les entrego para que se hagan acreedores del cielo. Por eso es muy particular, porque ustedes y yo muchas veces hemos podido convertir a Dios en una persona, en un comerciante, en una tienda, donde yo voy y le digo, Señor, entonces hágame este milagro y yo le doy 3 misas. Hágame esto y le hago aquella novena. Si usted me colabora con esto, yo hago este sacrificio. Es lo mismo que está pasando aquí. Nosotros lo escuchamos largas horas porque usted nos da el pan. Y Jesús les dice al otro día, ustedes me buscan porque les llené el estómago, porque les hice un favor. Pero yo necesito que ustedes me empiecen a buscar es una vez crean lo que yo les estoy diciendo. Porque una vez que ustedes crean lo que yo les estoy diciendo, entonces desaparece el milagro. Y ya no somos amigos por el interés de un milagro, sino que somos amigos porque nos disfrutamos en la oración, en la compañía, en la presencia el uno del otro. Por eso miren que al final del Evangelio de hoy dice, Señor, ¿y entonces qué es lo que tenemos que hacer para realizar las obras de Dios? Y Jesús les dice, la obra de Dios es esta, que crean en el que Él envió, o sea, en mí, en Jesús. Qué bueno que algún día ustedes y yo pudiéramos tener una fe que no dependa del milagro. Una fe donde no estemos buscando un favor de Dios, sino solamente estar con Dios. Y cuando uno está con Dios, se llena de lo que Dios da. Y entonces los milagros vienen sin necesidad de pedirlos. Pero cuando uno va buscando el milagro, digámoslo así, Dios se limita a lo que yo necesito. Y después de limitarse a lo que yo necesito, mira la fe que yo tengo. Y entonces me entrega lo preciso. Cuando yo convierto a Dios en mi amigo, a quien yo le creo lo que me dice, entonces Dios no se limita. Dios abre sus manos y entrega en abundancia más de lo que yo pueda estar necesitando. Nos quedan entonces 2 enseñanzas. La primera, cuando uno se llena de paz, le pierde el miedo y la fuerza a las cosas del mundo, porque se concentra en las del cielo. Y segundo, cuando logramos una verdadera relación con Dios, una verdadera amistad, ya no depende de un milagro, ni depende de un favor, sino que depende de esos momentos de encuentro con Él que nos